Esta baja, yo creo que lo que mostraría al mercado es la disposición del Banco de la Reserva Federal para evitar que los problemas que estamos viviendo de confianza en el mercado crediticio tengan un contagio o contaminen al resto de la economía. Creo que sería más bien una señalización por parte del FED de que está dispuesto a actuar para evitar una crisis mayor. Guillermo, tú un poco cómo verías, suponiendo, vamos a estar en esa hipotética situación de un movimiento de bajada el próximo día 18, ¿qué impacto tendría en la situación de la crisis actual? Yo creo que sería fundamentalmente preventivo, no tanto correctivo. El gran temor yo creo que es que se siga expandiendo la preocupación, que otras áreas empiecen a tener crisis de confianza y preocupación con respecto al futuro, que eso incluso contamina al consumidor, en cuyo caso podría haber una contaminación a la economía real, que es lo que realmente se quiere evitar. Alonso, antes hablábamos un poco de esa duda que es generalizada entre muchos analistas de si está o no contaminada el resto de la economía. Realmente el resto de la economía, está claro que el sector financiero le vendría muy bien, pero el resto de la economía necesita ese corte de tipos de interés. No está muy claro. Yo creo que el que está clamando por este recorte en el tipo de interés es el mercado financiero, los que participamos en el sistema financiero. Yo creo que es más necesario para este sistema que para el ciudadano promedio, porque si vemos las cifras, la economía americana sigue creciendo en la mayor parte de sus sectores, tal vez con excepción, como dije anteriormente, de la construcción residencial. Creemos que la economía va a seguir creciendo en lo que resta del año y el próximo año, entonces es más un tema de señalización para regenerar esa confianza que de que en realidad la economía requiera de este oxígeno. Sí, Alonso, yo te hacía la pregunta esa inicial de si se cortan los tipos de interés, el papel comercial, se resuelve el problema, porque la impresión que da es que no, como decías, que es un tema un poco separado y que yo no veo, sí por el lado de la confianza, efectivamente, es decir, en la medida que se introduzca más confianza en el sistema de que la FED está ahí y no va a haber problemas, ok, pero digamos que directamente, desde el punto de vista técnico, no tendría una incidencia directa, ¿no?, en resolver ese problema, que es lo que mucha gente dice aquí también, que es el gran problema del momento, que no hay liquidez suficiente de ese papel. Sí, el impacto directo es menor, es marginal. Yo creo que los bancos poco a poco van a ir generando una mayor confianza al ver a las autoridades actuar de forma más decidida y esperamos que en los próximos meses, en las próximas semanas, esa confianza regrese a estos bancos y que vean que, bueno, no nada más hay liquidez y disposición para bajar tasas como la tasa de descuento, sino que también el Banco de la Reserva Federal puede actuar directamente para bajar la tasa libre de riesgo en la economía. Guillermo, ¿tú qué añadirías algo a ese punto del efecto que puede tener una bajada de tipos? Simplemente el que eventualmente puede también de alguna forma dar tranquilidad. Acordémonos que muchas hipotecas tienen tipo variable y que de alguna manera el impacto, y nuevamente es marginal y de segundo orden, pero el impacto puede ayudar mínimamente a que haya una mejor claridad y transparencia. Creo que el punto aquí realmente es falta de entendimiento de cómo de grave es el impacto real de todo esto, y eso es función del tiempo, no solamente los tipos de interés. Sí, no lo vamos a tener una contestación, como dice muy bien Guillermo, vamos a tener una contestación a eso hasta que no veamos realmente todo lo que hay detrás del problema. Parece que ahí, en ese punto, en la confianza, en la transparencia, en el conocer la dimensión del problema, están más las cuestiones que preocupan aquí que el de la bajada o no bajada de tipos, aunque sea ese tema el que tenemos como protagonista en los medios, en programas como este, desde hace ya varias semanas. Pero tenemos que ir a una pausa. Artículo en su portada al tema del fin de la época histórica de mayor actividad de fusiones y adquisiciones conocida estos 3 últimos años. Guillermo, tú que has vivido muy de cerca esos 3 años tan esplendorosos de ese tipo de actividad, ¿crees que la crisis del subprime ha tenido algo que ver con esta puesta abajo, este descenso, este final de ese momento, o simplemente han coincidido? No, ha sido claramente un detonante de todo esto. Una de las cosas que ha llevado a que haya una actividad de fusiones y adquisiciones francamente espectacular ha sido que muchos jugadores de private equity podían de manera muy apalancada comprar empresas que tradicionalmente hubieran estado fuera de su alcance, y han hecho adquisiciones de 10, 20, 40 billones de dólares de muchas compañías industriales. En este momento el nivel de deuda disponible para poder hacer
ese tipo de operación no es el mismo, y donde antes un private equity podía hacer a lo mejor una operación con 10 o 12 veces cobertura de deuda y EBITDA, hoy tiene que pensar en algo a lo mejor que está más cerca del 5 a 8 veces, y consecuentemente reduce tanto el precio que pueden pagar como el nivel de actividad que se vaya a ver en el corto plazo producto de esto. Alonso, y la inestabilidad de los mercados imagino que también es otro factor importantísimo, ¿no?, para que esas fusiones y adquisiciones no tengan el más adecuado escenario para producirse, ¿no? Sí, yo creo que hace a los inversionistas repensar cuáles son sus objetivos de compra y puede explicar una pausa que pueda haber en este tema de fusiones y adquisiciones, pero también al mismo tiempo yo creo que puede servir como un detonante, un disparador eventualmente cuando las cosas se estabilicen, porque estas empresas tienen los recursos, está la liquidez ahí, y probablemente por lo incierto que está el entorno pueden pedir mayores descuentos a la hora de ejecutar estas compras. Vamos ahora, si os parece, antes lo hablamos un poco de refilón al hablar del papel comercial de efectos en América Latina, vamos un poco a efectos internacionales, mundiales de esta crisis del subprime. Vamos a empezar con América Latina. Guillermo, ¿a ti cuál te parece el principal impacto que ha causado hasta ahora el subprime en la economía de América Latina? Yo creo que a nivel económico ha sido muy pequeño, a nivel financiero ha habido claramente una sensación de fragilidad del entorno, aunque en las economías principales no se ha notado, todo el mundo tiene la memoria, y no nos olvidemos que América Latina ha tenido épocas en las cuales no se podía emitir en los mercados de capitales, y hoy por hoy se puede hacer tanto en deuda como en acciones, y creo que eso ha tenido dos impactos muy directos. El primero, que muchas empresas han tenido, producto de esa fragilidad percibida, el recuerdo del pasado y consecuentemente una mayor determinación para seguir buscando acceso a capital mientras existe. Y la segunda es que, así como ha habido mucho interés y sigue habiendo muchos filings de empresas que quieren salir al mercado, en este momento ha sido más difícil sacar a varias empresas públicas. Para dar un ejemplo concreto, en Brasil, en el mes de agosto hubo 21 filings para hacer IPOs, y hubo solamente uno que se hizo, que ha sido el de Cosan, y que claramente demuestra que el mercado ha sido más complicado que en el pasado. Alonso, ¿dónde ves tú el principal efecto, en qué país, de toda esta crisis? Bueno, yo creo que de la crisis o de la desaceleración en Estados Unidos, si nos enfocamos en Latinoamérica, ciertamente la economía mexicana es la que está más expuesta a la economía estadounidense por proximidad geográfica y porque el 85% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. Si nos enfocamos en el tema de exportaciones, claramente otras grandes economías de la región exportan mucho menos a Estados Unidos. Brasil, Chile, Argentina exportan menos del 20% a Estados Unidos, entonces por ese canal el impacto debe ser menor. Hay otro canal que es el de las remesas de trabajadores que se emplean en Estados Unidos y que envían dinero a sus familias. México también se ve afectado, pero creo que el principal impacto en ese sentido podría estar en países centroamericanos y del Caribe, pues esos envíos de remesas, de dinero a sus familias, representa una mucho mayor proporción del PIB de esas economías. Pues lamentablemente lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias a mis invitados hoy, Guillermo Jason, principal responsable de banca de inversión y de todos los negocios para América Latina de Morgan Stanley. Guillermo, un placer tenerte desde Wall Street. Gracias a ti, Pablo Santana. Y a Alonso Cervera, director de análisis de renta fija en Credit Suisse. Alonso, un placer tenerte desde Wall Street. Gracias. Y por supuesto a todos ustedes por su atención. Nos vemos si quieren con más en 7 días, desde aquí, desde Wall Street.